Sobre la roca inconmovible, roca que es más alta que yo. Sobre la roca, roca eterna, roca que es más alta que yo. Roca inconmovible, reino inconmovible, trono inconmovible, Dios tú eres inconmovible. Roca inconmovible, reino inconmovible, trono inconmovible, Dios tú eres inconmovible. Consumidor.
tiempo, como iglesia nos presentamos delante de ti, la roca eterna. Declaramos que tomamos la roca, la piedra para edificar, y que en este tiempo todo lo que fue edificado con ladrillos en un antidiseño caen, son derribadas. Falsos muros doctrinales, estructuras religiosas, torres de altivez, mezclas. Y hoy tomamos la piedra, piedra del ángulo, piedra preciosa, de cimiento estable. Somos posicionados en Cristo, la roca eterna, roca inconmovible, el monte Sión. Tú eres la roca eterna y fuego consumidor. Todos los que en ti confían son como el monte Sión. Tú eres la roca eterna, fuego consumidor. Todos los que en ti confían son como el monte Sión. God says upon this rock I will build my church, unshakable rock. God says upon this rock I will build my church, unshakable rock. God says upon this rock I will build my church, unshakable rock, unshakable. You are the everlasting rock. You are the Mount Zion. We can hear your voice. He's calling now to everyone, saying, come, 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 come. And we respond to you. We are here. We run to you. We are here for you. We are here for you. You are the everlasting God. We are here for you. We are here for you.
edificar. He aquí, yo pongo en Sión piedra escogida, piedra viva, angular, para que vuelvas a edificar mi casa. Mi casa espiritual. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tiempo, el cual el Padre ha preparado para que podamos aprender aún más, podamos aprender de las profundidades que Él tiene cada día para podernos sumergir dentro de ese nivel de revelación que Él cada día desata sobre nosotros. En este tiempo me gustaría muchísimo poder, en compañía de ustedes, sobre esa roca que escuchábamos en la melodía, una roca inconmovible, una roca inaccesible, una roca que es más fuerte que nosotros, que es Cristo. A esa roca, posicionarnos desde esa roca, establecernos desde esa roca y levantar una oración, todos juntos desde el lugar donde estés presente en estos momentos. Y aunque sabemos que esta transmisión podrá ser escuchada a través del tiempo, de igual manera, en el momento en que la estés escuchando, te invitamos a que formes parte de este ámbito, porque generará sobre tu vida un ambiente especial para poder darle lugar y paso a que el Espíritu Santo de Dios entre sobre los ambientes en los cuales tú te encuentras, para que puedan ser desatadas las revelaciones de Él a tu vida. Te invocamos, Espíritu Santo, en este tiempo. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu laboriosa revelación que cada día desatas sobre tus hijos. En estos momentos invocamos, como Pablo lo decía en el libro de Éfeso 1:17, invocamos espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para poder entender las hermosas riquezas a las cuales hemos sido llamados. Esas riquezas contenidas en tu Hijo, esas riquezas dadas a la iglesia, esas riquezas que nos hacen posicionarnos para poder someter desde Cristo los enemigos y ponerlos por estrado de nuestros pies, es decir, de los pies de Cristo. Espíritu Santo, toma este lugar, toma nuestras voces, toma los ambientes, para que seas tú estableciendo un antes y un después en la vida de cada uno de aquellos, incluyéndonos a nosotros mismos. Establecerás tiempos de cambio, tiempos de transformación, tiempos a través de los cuales podremos entender aún más las profundidades, porque el reino de los cielos se trabaja por códigos. Por lo tanto, en estos momentos, Señor del cielo, declara una palabra que me viene en estos momentos, que está en tu palabra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé, cosas guardadas que aún no conoces, cosas que están antes de la fundación del mundo y están guardadas. Señor, en estos tiempos, Espíritu Santo, yo oro, me posiciono en Cristo, por Cristo y desde Cristo, yo oro para que esas cosas
dadas, sean dadas a conocer a tu iglesia en este tiempo, para que podamos posicionarnos en ese lugar donde aún en medio de la pandemia que todavía se sigue escuchando y se seguirá escuchando por largo tiempo, podamos tomar el gobierno al cual nos has llamado a tomar. Te declaramos a ti único Rey de reyes y Señor de señores. Toma este tiempo y este lugar y haz conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Yo creo que ustedes conocen bueno, si no, para los que no me conocen, Amanda Delgado. Ustedes saben, muchos que yo sé de los que actualmente me están viendo o entrarán posteriormente. Soy especialista en el ámbito de negocios profesional, soy colombiana, hice la mayoría de mis estudios en Colombia y por la voluntad del Señor me dio la oportunidad de venir acá a la tierra de Issacar, Estados Unidos, con un manto de Leví, curiosamente, o sea, con un manto de sacerdote, aunque todos somos reyes y sacerdotes, nos ha permitido ser el Señor. Y básicamente desde ese ámbito empresarial, que ha sido la semilla la cual el Espíritu ha permitido portar a través de Cristo en mi vida, junto con Biusi Santiago, una tremenda mujer de Dios, una tremenda profeta, empresaria también, ella es dueña de su propio, de su negocio, un negocio que tiene relación con el ámbito de la salud. Y básicamente queremos poder llegar al lugar donde tú te encuentres, poder hablar un poco acerca del Evangelio de Marcos, entendiendo que el Evangelio de Marcos es un evangelio que nos posiciona en un proceso de transformación. Y el Espíritu Santo me llevó a poder comenzar por este evangelio, colocar una plataforma, porque si bien es cierto, como ministerio, ustedes veían en el inicio un video acerca de lo que es el ministerio de BG, Design by God, volviendo al diseño original en todos los ámbitos, y como empresarios tenemos la capacidad de poder desarrollar y ayudar a otras personas a que lleguen, a que vuelvan a su diseño original. Sabemos que la iglesia en estos momentos se está trabajando desde otro punto de vista de reforma. Reformar es volver al estado original, reformar es volver a Cristo, reforma es poder posicionarnos en el lugar donde podemos escuchar al Espíritu Santo y podemos obedecerle y podemos caminar en pos de su voz. Así es de que desde el ámbito empresarial el Espíritu me guió a trabajar con este libro de Marcos. Todos los libros de la Biblia son extremadamente hermosos, pero sin lugar a dudas, si lo vamos a ver a través de toda esta primera parte, porque quise comenzar, o sea, entendí de parte del Espíritu comenzar con este evangelio. ¿Por qué? Porque este evangelio nos va a posicionar como empresarios, emprendedores, como aquellas personas que queremos desarrollar un proyecto, especialmente en estos tiempos que tenemos por delante. Pero necesitamos, como empresarios, necesitamos establecernos en una base. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo se manejan los empresarios en el mundo. Aún hemos visto cómo se manejan los empresarios en los cristianos. Pero muy pocos han visto cómo se manejan los empresarios y cómo viven los empresarios en Cristo. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar en Cristo. Muchas veces como cristianos nos ponemos la gorra de cristianos cuando nos conviene y nos quitamos la gorra cuando vamos a determinados ambientes. Yo no sé si te pasa a ti, te ha pasado, porque a mí sí me pasó. Por lo tanto, yo siempre aclaro, una cosa es estar en ser cristiano y otra cosa es estar en Cristo. Y para poder establecer toda la plataforma de muchas cosas que vamos a estar hablando a través del tiempo, en términos que hacen a los empresarios, me es importante poder establecer una plataforma del entendimiento del reino de los cielos. Me es importante que podamos a través del tiempo entender discipulado, entender el carácter, entender todo lo que Cristo hizo a través de todo este tiempo, de todo este evangelio, porque este evangelio es dedicado a ti y a mí.
Y te vas a dar cuenta a través del tiempo por qué es dedicado a ti y a mí. Entonces, bueno, dentro de los temas importantes que vamos a comenzar a trabajar con esta primera parte del Evangelio de Marcos, vamos a ver la revelación del Espíritu. Y dentro de la revelación del Espíritu vamos a ver cómo se camina en pos de Cristo. ¿Cómo caminamos en pos de Cristo? Y entendiendo que caminar en pos de Cristo es cruzar la cruz. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasó a mí muchos años, que no solamente enseñé, sino que aprendí, o sea, porque uno repite lo que uno aprende, hasta que uno lo aprende bien, ¿no? La verdad que hemos estado en unos tiempos de aprender a desaprender muchas cosas que aprendimos erróneamente. Pero muchas veces nos decían que tomar la cruz era llevarte la cruz a cuestas. Yo me llevo cualquiera de mis cargas a cuestas y me voy con la cruz a cuestas y eso no lleva a la cruz. Eso no lleva a la cruz. Porque realmente la cruz, el pecado en la cruz ya fue llevado una vez y para siempre, hace 2020 años atrás. ¿Y quién lo llevó? Jesucristo. Pero ahora nosotros necesitamos llevar a ese mismo lugar, transitar esos mismos pasos de Jesús para poder llevar a ese mismo lugar donde Cristo llevó los pecados. ¿Para qué? Para que salga de nosotros la humanidad, la carnalidad, y entonces nos suceda exactamente lo que sucedió una vez que Cristo llevó los pecados a la cruz. Llevó el perdón de la humanidad completa, llegó al Padre, le entregó todo al Padre y el Padre retornó todo en Cristo y a través del Espíritu se lo entregó a la iglesia. Para que hoy en día la iglesia, tú y yo, eclesía, podamos caminar en pos de esos diseños que Cristo rescató y que vinieron desarrollados a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos, para poder tomar eso, que haga parte de nosotros y poder caminar, necesitamos aprender a llevar todo eso a la cruz como Cristo lo llevó. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es qué significa tomar la cruz a través de todo el caminar del libro de Marcos. Vamos a poder profundizar acerca de eso. Vamos a aprender que la cruz no es negarnos a nosotros mismos, sino es transitar un camino. Es desandar un camino que caminamos mal y es empezar a caminarlo conforme el Espíritu Santo nos guía a caminar. Vamos a poder entender un poco acerca de que caminar la cruz es aprender a caminar y establecernos en el ministerio que Cristo nos ha dado a cada uno. Porque cada uno de nosotros somos o profetas, o apóstoles, o evangelistas, o maestros, o pastores. Cada uno de nosotros lleva un manto encima. Es más, cada uno de nosotros lleva todos los mantos, solo que los mantos se van desarrollando en función de la semilla que vamos entendiendo para poder entonces caminar y ejecutar sobre ella. Es importante poder ver en este proceso de tomar la cruz, vamos a aprender a exterminar el yo. Aquí nos vamos a armar cada uno yo no sé si en sus países, pero acá en Estados Unidos hay unas compañías que se llaman compañías exterminadoras, que son especiales en matar cucarachas. Acá, especialmente acá en Miami, donde la tierra es demasiado caliente, las cucarachas salen con mucha facilidad. Entonces hay compañías que específicamente se encargan de matar esas cucarachas. Entonces aquí vamos a ir caminando como con una compañía exterminadora de cucarachas personales que se han querido levantar en nosotros para no manifestar al Cristo que tenemos por delante. Y vamos a ver algo importante, y es que vivir la cruz no significa estar martirizándonos a toda hora, porque esa es otra cosa que hemos aprendido mal en el Evangelio. Hemos aprendido a martirizarnos y porque yo todavía no salgo de este pecado de mal genio y no salgo y siempre y una y otra vez y vengo y pido perdón y vuelvo y pido perdón, pero no cambio. ¿Qué pasa que yo no puedo cambiar? Y entonces llevamos esa cruz, como yo les decía, atrás, pero no la transitamos hacia adelante. Entonces no es lo mismo llevar la cruz atrás que llevar la cruz adelante, que transitar la cruz.
Eso es parte de lo que vamos a ver en el Evangelio. A nivel de todo lo que tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo, vamos a trabajar todo el tema de la cruz. A nivel de todo lo que tiene que ver con la vida del yo, la vida del yo básicamente se establece y se basa en haber comido lo que Eva comió, lo que Adán y Eva comieron, que fue del árbol del bien y del mal. Porque eso nos sacó y nos posicionó en un ambiente completamente erróneo, donde nos quitó la libertad de poder caminar y transitar la cruz. Entonces, dentro de eso vamos a ver puntos específicos de arrancar el yo del alma, porque el yo está posicionado en nuestra alma, se codifica en nuestra alma. Y básicamente, ¿por qué es necesario que podamos aprender a través de todo esto a quitar el yo? Porque cuando nosotros quitamos el yo, aprendemos a ver el propósito del reino. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado lo que me ha pasado a mí, que lo reproduje porque lo aprendí. Y es que nosotros siempre le decíamos a las personas, avanza porque un día vas a entender el propósito que hay para tu vida. Y muchas veces nos frustramos porque a veces decíamos, pero es que yo no veo el propósito, yo no entiendo el propósito. Y resulta que el error más erróneo es haber dicho eso, entender el propósito para el cual realmente hay un solo propósito, en el cual te estás involucrado tú, yo y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Establecer el reino de los cielos en esta tierra. Ahora, es diferente a que podamos manifestar a Cristo a través de la semilla que nos ha sido dada. Y eso es todo un proceso de aprendizaje para poder dar a conocer al mundo la semilla de Cristo que nos ha sido dada. Hay una semilla, el reino de los cielos, en el reino de los cielos todos son parábolas que tienen que ver con las semillas. El reino de los cielos habla de las semillas. Entonces, la semilla, ¿qué es? La semilla es una manifestación de justicia de Cristo, que de acuerdo al ambiente se desarrolla. Entonces, en este caso, hay una semilla de Cristo sobre mí que se desarrolla para poder hablar al ámbito empresarial, un nivel de justicia que el empresario necesita tener. Vamos a hablar en esto de la vida del alma, separando el yo. Vamos a hablar acerca de la revelación de Cristo en el hombre. Vamos a hablar acerca de cómo Cristo ha puesto fin a la carne y al yo. Vamos a darnos cuenta cómo se trata de que vivamos a Cristo y vamos a hablar de cómo aprender a vivir a Cristo disfrutándolo y comiéndolo. Porque Cristo se manifiesta comiendo. Cuando nosotros comemos a Cristo, ya lo vamos a ver también a través del camino. O sea, comer a Cristo es aprender de Cristo, comer a Cristo es vivir a Cristo, comer a Cristo es manifestar a Cristo, comer a Cristo es comer de su palabra que hace que nosotros nos movamos en los ambientes diferentes. Vamos a hablar un poco también en el Evangelio acerca de lo que es la regeneración. Cuando nosotros somos regenerados, ¿qué sucede? Que hay un cambio completamente de mentalidad. Hay una metanoia. Metanoia es decir, hoy pensaba esto, pero a través del Espíritu necesito empezar ahora y necesito empezar a pensar de forma diferente. Un cambio de mentalidad, un cambio de naturaleza, un cambio de expresión. Hablando de la glorificación, cuando la glorificación se manifiesta en nosotros, la expresión de nosotros, hasta el físico de nosotros cambia porque es la manifestación de la glorificación de Cristo. ¿Y eso qué hace? Eso expresa a Cristo. Y vamos a hablar indudablemente de lo que es vivir en su plenitud a Cristo en esta tierra, que es lo que la tierra en estos momentos clama por la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esa escritura que está en Romanos, dice, la tierra clama, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuando la tierra deja de clamar? Cuando todos los Cristos podamos pararnos y a través del poder del Espíritu Santo, mediante la glorificación por su semilla, Cristo mismo en nosotros, no la fuerza de voluntad de nosotros, Cristo mismo
va a poner a todos sus enemigos que andan y se manifiestan en la raquia falsa, o sea, en lo que llamamos hoy en día primer y segundo cielo, lo van a poner por estrado de sus pies. Y yo creo que usted algunas veces me han escuchado hablar, cuando yo hablo de poner los enemigos por estrado de sus pies, ¿de qué se trata? Aprender a vivir una vida de conquista. ¿Qué es conquistar? Es poder tomar el precio, o sea, tomar el cargo de un cambio en la vida de uno donde ya el enemigo no puede tocarnos en esa área. Al no tocarnos en esa área, ya llevamos esa área a la cruz, ya en esa área salió Cristo, quedó la carne, y al quedar la carne y al manifestarse Cristo, las tinieblas en esa área no nos pueden tocar, porque ya no nos ven a nosotros en la carne, sino que ven a Cristo. Y en esa área, los ángeles, cuando nosotros clamamos para que se manifiesten, los ángeles, como solamente responden a la voz de Cristo, pueden venir en ayuda de Cristo, de la manifestación de Cristo. Entonces, poner al enemigo por estrado de los pies de Cristo es que todas las áreas de nuestra vida puedan tener un nivel de conquista. Salud, finanzas, bienestar de familia, bienestar económico, relaciones interpersonales, ministerio, o sea, absolutamente todo. Todo lleva un nivel de conquista. En el área de los empresarios, el Señor me ha permitido tener una serie de miles de conquistas que hacen, sin lugar a duda, ser en muchos ámbitos pionera para que otros empresarios que vienen detrás de mí no tengan que vivir y que luchar el mismo proceso a lo largo del tiempo que tuve que vivir yo. Yo tenía que vivirlo porque tenía que ser pionera para muchos de ustedes. Así como los padres son pioneros para que sus hijos no tengan que pasar cosas que ellos pasaron. Los padres tienen que llevar y aprender a llevar a la cruz esas cosas que necesitan llevar para que sus hijos no tengan que pasar por eso. Entonces, dentro de la parte de vivir y expresar a Cristo, vamos a estar hablando de la semilla, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta. Eso es como el bosquejo grande de lo que vamos a comenzar a tratar en el libro de Marcos. Ahora sí vamos a iniciar un poquito ya con el tema del libro de Marcos. En el libro de Marcos, básicamente nuestro hermoso y amado Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, llevó a cabo su ministerio, ya lo sabemos, llevó a cabo su ministerio por 3 años y medio aproximadamente, y específicamente en el libro de Marcos, él lo establece en 2 regiones, una región que es Judea y otra región que es Galilea. Nos vamos a centrar a través del camino nos vamos a ir centrando en las 12 regiones que él llegó, porque vamos a entender un poco por qué fue que Marcos revela a Cristo desde ese punto de vista de esos 2 lugares que son súper estratégicos en el desarrollo espiritual de nosotros los hijos. By the way, déjame decirte que yo estoy segura de que esta revelación del libro de Marcos va a traer a tu vida un ámbito de luz tremendamente hermoso, y alabado y la gloria sea para el Señor, porque sé que en muchas ocasiones se han tomado los evangelios de una manera diferente, se han hablado mucho de las historias de los evangelios, pero no se ha mostrado a Cristo y cómo Cristo se revela en el evangelio. Como muchas de las historias de la Biblia del Antiguo Testamento se han utilizado, se han hablado, se habla de José, cómo resistió, cómo se paró al lado cómo llegó a ser el segundo del faraón, se habla de un Elías, se habla de un Moisés, se hablan de David, pero no se habla de la manifestación de Cristo a través de cada uno de ellos. Y es ahí donde como iglesia hemos cerrado. Entonces, me gustaría enormemente poderte trabajar muchos de los libros de la Biblia, pero bueno, para eso la universidad tiene todo lo que tiene que ver con la parte de teología, que lo puedes seguir a través de la universidad, pero por ahora vamos a trabajar entonces el evangelio, como venimos diciendo, el evangelio de Marcos. Dentro del evangelio de Marcos dentro de netamente de lo del evangelio de Marcos, vamos a hablar del comienzo del evangelio, de cómo Marcos estableció este evangelio. Él revela este evangelio desde el punto de vista del Salvador esclavo. ¿Qué es un esclavo?
Un esclavo es el que sirve todo el tiempo a su amo. Un esclavo es el que hace todo lo que su amo le dice. Eso es un esclavo. Imagínate el maravilloso privilegio y la humildad tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos manifieste la salvación desde el punto de vista de esclavitud, como fue el esclavo del Padre, para enseñarnos a ser a nosotros esclavos, esclavos de una revelación, esclavos de un nivel a través del cual nosotros necesitamos caminar y transitar. Vamos a ver las diversas maneras en que este Salvador llevó a cabo su servicio, o sea, cómo sirvió como esclavo, cómo sirvió a través del tiempo. Vamos a ver muchos hechos complementarios que hacen a ese servicio. Vamos a ver las parábolas del reino, cómo fueron establecidas y qué era lo que realmente quería traer a nosotros a nivel de revelación. Vamos a prepararnos para rendirnos, es decir, ir a la cruz, como les mencionaba. Y vamos a hablar de la muerte y de la resurrección. Pero la muerte y la resurrección para poder darnos cuenta cómo experimentó la obra redentora de Dios, cómo nos dio a saborear esa obra redentora. Y por último, vamos a estar hablando de la resurrección y de la ascensión. Y vuelvo y la repito. ¿Por qué me es importante trabajar este libro de Marcos? Porque este libro de Marcos nos enseña realmente como hijos a caminar y transitar un plan de transformación en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando comencemos a hablar de empresarios se pueda entender qué es un empresario con una cultura del reino de los cielos. Entonces yo quisiera hablarte de muchas cosas que hacen al tema de los empresarios en el reino, pero si tú no sabes qué es el reino de los cielos, pues, o sea, vas a quedar con muchas lagunas. Entonces, por eso el hecho de podernos centrar en esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que como el Evangelio de Marcos fue revelado a través de todo lo que fue, como les hablé, de Judea y Galilea, entonces vamos a hablar un poquito de Galilea. O sea, ¿qué era Galilea? ¿Quiénes eran los galileos? Y bueno, básicamente los galileos se les llamaba galileos y aún se les decía ¿cómo se llama? Los judíos que vivían alrededor le llamaban al pueblo de Galacia, le llamaban que era un pueblo pagano. Tremendo, ¿no? Un pueblo completamente pagano. O sea, los judíos como siempre, o sea, amados y respetados, pero pues sabemos que los judíos y sin poner, voy a poner un ejemplo para poderlos enmarcar a ustedes en un campo. Nosotros hoy en día estamos ubicados acá en Estados Unidos. Y el americano muchas veces ve al latino de una manera diferente, especialmente el que le llamamos el americano redneck, que es el nativo americano. Y muchas veces ve al latino porque a veces pues lo ve diferente por las experiencias que ha tenido, por las cosas que ha tenido que vivir, tal vez porque se ha sentido que ha venido a usurpar mucho la tierra, por 20,000 cosas. Pero más o menos quiero que enmarcarte como en ese ámbito, ¿no? Amo mucho los Estados Unidos, Dios mío, Dios sabe que para mí es una tierra que yo defiendo a capa y espada, pero lo quise poner desde ese punto de vista para poder dar el ámbito para que ustedes puedan posicionarse y ver en el entendimiento de cómo los judíos veían a los galileos. Algo parecido así. Los judíos veían a los galileos como los redneck ven a los latinos. Así de sencillo. O ven al extranjero, porque no es necesariamente a los latinos. Ven al extranjero. Entonces, básicamente, ¿cómo se llama? En Galilea se caracterizaba por tener un espíritu, podemos llamarlo inescrupuloso. Hay una escritura que quiero mencionar y me gustaría, yo sé que tú la pudieras leer para poder refrescar, para poder empezarnos a entrar en el tema. Isaías 9:1. Isaías 9:1, nascimento e reinado del Messias. Mas não haverá sempre oscuridade para la que está agora em angústia, tal como la aflição que lhe vino en el tiempo
que livianamente tocaram la primeira vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. Ok. Galilea engloba un territorio, engloba el territorio de la tierra de Zabulón. Zabulón, resulta que somos los empresarios que hoy en día nos movemos. La tierra de Zabulón, la tierra que fue asignada al sexto hijo de Lea, al último hijo que tuvo Lea, esposa de Jacob, al cual de paso ella oró al padre para que naciera ese hijo. Y cuando fue el tiempo de Jacob de haber dado las tierras, de Jacob no, cuando fue el tiempo de la conquista, cuando pasaron el Jordán y fueron repartidas por José cada una de los espacios de la tierra, todo lo que fue la tierra de Galilea fue asignada a Zabulón, a la tribu de Zabulón. Entonces, la tribu de Zabulón, o sea, la tribu de Zabulón fue una tribu, era una tierra que la vamos a ver un poquito más adelante. Es una tierra extremadamente bendecida, o sea, era una tierra que estaba llena de manantiales, se caracterizaba porque estaba llena de manantiales y estaba llena de agricultura. En la tierra de Zabulón, todo lo que se producía, o sea, todo tipo de agricultura que se producía ahí, pues indudablemente daba un fruto y daba un fruto en abundancia. Pero también, si ustedes recuerdan, cuando a Galilea le decían Galilea de las naciones gentiles. Y en lo que estaba leyendo Biusi en la escritura, dice que era un pueblo que estuvo en oscuridad. Y si ustedes recuerdan la escritura, la escritura dice Galilea de los gentiles. Un pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesús viene a establecer parte de su ministerio en Galilea, él habla de esa región. Galilea, pueblo de los gentiles, un pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz. En Galilea fue uno de los lugares donde el rey Salomón, hijo de David, ofreció tierras al rey de Tiro. Y para los empresarios que están entendidos en lo que significa Tiro es un sistema de gobierno que maneja la parte económica. De hecho, hoy en día todo lo que vemos, producto de la pandemia y lo que hemos visto por años, Tiro comanda todo un sistema espiritual. Tiro maneja todo lo que tiene que ver con las finanzas, Tiro maneja todo lo que tiene que ver con el usufructo de la tierra para él. Tiro maneja todo lo que tiene que ver, o sea, tiene subcomandantes que son Mamón, o sea, quien te hace esclavo de riquezas, tanto mala vidas como buena vidas. O sea, porque yo puedo tener riquezas bien habidas, he trabajado, he tenido, pero me aferro a esas riquezas. Mi corazón y mi alma se aferran a esa riqueza. Entonces, partamos de la base que Galilea era una tierra de hombres de empresarios, vamos a llamarlo de esa manera, de hombres empresariales, de hombres que tenían la capacidad de desarrollar todo lo que tenía que ver con el ámbito de negocios, el ámbito de la pesca, el ámbito, o sea, todo lo que podamos hablar en esos tiempos de negocios estaba bien fuerte marcado en el área de Zabulón. Entonces, los judíos hasta cierto punto detestaban a los galileos, porque se decía que en Galilea era un lugar donde la gente, aparentemente ellos decían que era una gente de gentiles y a los gentiles les decían que eran ignorantes. Que, by the way, poniendo nuevamente el ejemplo de Estados Unidos y los latinos, muchas veces se presume que el latino o el extranjero es ignorante, pero resulta que la mayoría de los extranjeros que venimos a este país venimos con una carrera profesional, que a diferencia de este país donde tienen la capacidad de poder estudiar sin generar un costo
adicional en el estudio. No hablo de la parte de una carrera profesional, hablo de la parte de un high school, de un middle school y un high school. En los países de nosotros sí se paga. En los países de nosotros, para obtener una mediana o medio buena educación en la parte media, necesitamos erogar un dinero para poder ir al colegio. Porque de lo contrario vamos a colegios públicos. Entonces, y no desmeritan a un colegio público, pero bueno, un colegio público es un colegio público. O sea, la diferencia en un colegio privado es el relacionamiento, la educación, la calidad de los profesores, muchísimas cosas más. Entonces, cuando los extranjeros llegamos a esta tierra, o sea, somos extranjeros educados, con entendimiento, con capacidad, que en muchas ocasiones hay que hacer trabajos iniciales. ¿Por qué? Por falta del idioma, tal vez por falta de la documentación, tal vez por falta de muchas cosas que nos impide, obviamente, compararnos con los americanos. Pero, si lo vemos desde el punto de vista y nos remontamos a esa época, era lo mismo que pasaba con los judíos. Los judíos, obviamente, la tierra elegida de los judíos, la tierra que vio nacer a Jesús, básicamente renegó del mismo Jesús y renegaba de los gentiles. O sea, los menospreciaban, o sea, hablaban como si fuera una gente completamente ignorante, pero no porque fuera ignorante en su conocimiento, sino porque no eran los elegidos, no son judíos. Pero los judíos realmente estaban llenos de estructuras, tradiciones, en fin. Pero los galileos, la tierra de Zabulón y de Neftalí, se caracterizaba especialmente porque era una tierra llena de riquezas. Ellos se caracterizaban porque ellos realmente eran eruditos en el entendimiento. O sea, ellos eran profesionales y eran eruditos en el entendimiento. Y eran muy rigurosos en cuanto a todo lo que tenía que ver con conocimiento. O sea, no del conocimiento que estaban hablando los judíos, sino del conocimiento profesional que en ese momento ofrecía Grecia para ellos. Entonces, Galilea era caracterizado por riquezas y era caracterizado por sabiduría, pero no sabiduría de la sabiduría espiritual que tenían los judíos, sino la sabiduría que Grecia le había ofrecido, de sus estudios, de todos los filósofos que les habían dado conocimiento a ellos. Entonces, Zabulón y Neftalí representaban básicamente la riqueza y el esfuerzo humano. O sea, la riqueza porque era una tierra que producía a través de los manantiales de agua y a través de la agricultura, y por el conocimiento generaba como un lazo que era el esfuerzo. Y si hoy en día nosotros vemos a los empresarios de hoy en día, tú te ves, yo me veo, por más de que hay muchos empresarios grandes que no tienen estudios, hay muchos empresarios exitosos, porque a lo mejor no tienen estudios, pero son esforzados. Pero hay otros que son esforzados y aparte de todo estudiosos. Entonces tienen las dos cualidades y obviamente eso les hace y les genera una diferencia en relación a los que no lo son. Como les mencionaba, Galilea era llena de sinagogas. Entonces habían muchísimos centros educativos allá en Galilea. Y habían muchos maestros de la ley. Me gustaría que tú pudieras leer la escritura de Lucas 1:17 para poder enmarcar algunas cosas allí. Lucas 5:17, perdón. 5:17. Ok. E aconteceu dia que ele estava ensinando e estavam sentados os fariseus e os doutores da lei, os quais haviam venido de todas as aldeias de Galileia, de Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para sanar. Ok. El poder del Señor estaba con ellos para poderlos sanar. Dice, básicamente
En Galilea también podíamos ver cómo los galileos escudriñaban la palabra del Señor. Recuerden, en Galilea había muchísimas sinagogas, muchos centros educativos. Entonces ellos indagaban, ellos eran de los que indagaban la palabra, solo que la indagaban y obviamente pues el Espíritu del Señor no reposaba sobre ellos, entonces pues ellos no podían tener la revelación que hoy en día tú y yo podemos tener. Sin embargo, hay algo que los judíos le decían a los ¿cómo se llama? A los galatas, a los galileos, le decía, o sea, cuando hablaban con, bueno, no le decía a los galileos, o sea, cuando hablaban entre ellos mismos, entre los judíos, de hecho hay una parte donde ellos están hablando con Nicodemo, que Nicodemo realmente estaba hablando bien de los gálatas, y los demás judíos le decían, un momentico, hay una escritura que les voy a leer acá que dice, ¿tú no eres también de Galilea? Escudriña y mira las escrituras a ver si de ese lugar ha salido algún profeta. O sea, ¿cómo tú vas a hablar bien de esos gálatas si mira quiénes son esos gálatas? O sea, podían relacionar a los gálatas con gente que era gente inculta, pero realmente no era que era inculta. Ya hablamos acerca de por qué no eran incultos. Pero también podemos ver que ellos decían que no se había levantado de ellos ningún profeta. Pero realmente entre los judíos, aparte de los profetas como fueron Natán, como fue Elías, como fueron todos los profetas escogidos por el Señor, tampoco había profetas allí. ¿Por qué? Porque ellos se habían llenado de la ley, se habían llenado de tradiciones y no podían escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios a través de las manifestaciones. ¿Por qué? Por estar aferrados a estructuras, por estar aferrado a leyes y a costumbres. Entonces, cuando Jesús llega a la ciudad de Galilea, podemos darnos cuenta, dice, en la ciudad de Galilea donde se estableció, Jesús debió estar muy cerca de Capernaum. Y sabemos que allí en Galilea él llamó a sus primeros discípulos. Él llamó a Andrés, él llamó a Pedro, él llamó a Santiago y él llamó a Juan. O sea, partimos de la base que si podríamos decir que en Galilea estaban los ignorantes, como los judíos les solían llamar, estaban los de poca capacidad, a esos fue a los primeros que el Espíritu Santo llegó a hablarles del Evangelio. Ahí fue donde nacieron sus primeros 4, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Y si ustedes recuerdan en la escritura, creo que lo dicen en Lucas 4:31. 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ok, leamos. Ok. Lucas 4:31. Bueno, perfecto, vamos a dejarlo ahí. Él les enseñaba en tiempos de días de reposo. Y obviamente ustedes saben que los judíos, para ellos eso era la peor aberración, porque para ellos el día de descanso no tenía la revelación que el día de descanso era Cristo, era Jesucristo. Y él era el dueño del día de descanso. Pero obviamente las tradiciones y las estructuras muchas veces no nos dejan ver la revelación y la realidad. Por eso los judíos, a excepción de algunos que le llamamos judíos mesiánicos, no han podido ver la revelación del Mesías. ¿Por qué? Porque se estancaron en sus tradiciones. El profeta Isaías escribió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, estableció una profecía sobre la tribu de Zabulón y de Neftalí. Dice, camino al otro mar de Galilea, camino al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahorita mismo el Espíritu Santo me está trayendo algo a memoria. Cuando es repartida las tierras, los israelitas en ese momento han caminado la tierra del Jordán, que cruzan el Jordán, y esos hebreos
pasan a lo que es conquistar la tierra prometida. Entonces, curiosamente, nuestro Señor Jesucristo lo primero que hace es camina por el Jordán, avanza por el Jordán y llega a esa misma tierra de Galilea, a poder conquistar una tierra que es una tierra que se manifiesta a través de tu vida y de mi vida. No todos, digo yo, no todos somos empresarios. Mucha gente dice, no, pero es que yo no soy empresaria. Yo nací, pero yo no nací para ser empresaria. Yo nací para depender y para depender de otros. Lo que pasa es que tú no has visto la semilla que hay delante de ti, que hay dentro de ti. Porque realmente el Señor sí quiere que nos manifestemos todos como empresarios. Porque hay empresarios en diferentes medidas y en diferentes dimensiones. Entonces es importante que ahora que puedas estar revisando este tema de lo que estamos hablando a nivel de los empresarios, puedas meterte con el Espíritu y que desde ya comiences a pedirle al Espíritu Santo que te guíe para poder ir conociendo cuál es tu semilla, para que puedas ser esos emprendedores que le van a dar al mundo un revés de lo que el mundo actualmente nos quiere dar a través de todo lo que ha producido. Porque ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos que tenerlo en claro. Ahorita mismo con todo lo que ha sucedido con la pandemia, no hace mucho veía correr en las redes sociales un video donde había un hombre que decía que en los peores momentos de crisis habían salido empresas como Google, habían salido empresas como Microsoft, habían salido empresas como Apple, habían salido empresas como Disney World. Pero si nosotros sabemos el origen de empresas como esas, sabemos que es totalmente un origen satánico, o sea, un origen para controlar al mundo. De hecho, estos hombres han hecho pactos con los niveles altos de masonería para poder llegar a los niveles donde ellos estuvieron. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que sucede con la pandemia? Si ustedes no lo han percibido, se han incrementado todo tipo de compañías que tienen que ver con la parte farmacéutica, que tienen que ver con todo lo que es con todo lo que es farmaquea. Finanzas y farmaquea en estos momentos son el brazo que están queriendo sostener todo lo que ha venido sucediendo con la pandemia. Luego entendemos que todo esto fue preparado por ellos. ¿Para qué? Para poderle dar un giro a los negocios del mundo. Entonces es hora de que nosotros como empresarios podamos tumbar ese nivel de negocios, pudiendo entender cuál es la semilla que hay depositada en cada uno de nosotros con un diseño para poder sostener ese ámbito, no sostener al mundo, sostener el ámbito para que el mundo ya no siga chupando a los hijos de Dios, para que el mundo ya no siga usufructuando la semilla de los hijos de Dios, sino para que podamos realmente como empresarios manifestar a este mundo esa semilla que nos fue dada. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de dos cosas dentro de lo que es el tema de la parte de Galilea, y uno es el ministerio que se establece en Galilea, y dos, es cómo se escogen los primeros discípulos. Entonces, lo primero que dice, un pueblo que estaba en tinieblas dio gran luz. Un pueblo que estaba en tinieblas dio gran luz. Entonces, los gentiles que están en tinieblas, o sea, los que son del otro lado, los que no son judíos, los que somos todos nosotros que no somos judíos, hemos visto gran luz. ¿Y cuál es esa luz? La luz que se manifestó y se reveló a través de Jesucristo. Cuando Juan oyó eso, cuando Juan oye eso, o sea, sale, perdón, disculpe, cuando Jesucristo oyó que Juan había sido encarcelado, él sale y se va para Galilea. ¿Por qué Jesucristo esperó hasta que Juan, que era el que había anunciado, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha arrepentido, se ha acercado? ¿Por qué después de que Juan es encarcelado, después de que Jesús, no solamente escucha, porque Jesús ya sabía que Juan había sido encarcelado, pero ¿por qué después de que Juan es encarcelado, Jesús va a la región de Galilea? Porque Juan llegó a un nivel
como le pasa a muchos hoy en día, que se quieren parar en un podio ni en una revelación, y ya no sigue siendo la revelación de Cristo, sino la revelación del hombre, y entonces anula el ministerio real que es Cristo manifestándose en su iglesia. Eso le llegó a pasar a Juan. Juan llegó a pasarle el punto de que si él ya reveló, si él ya tenía la capacidad de anunciar que él era el Cristo cuando lo bautizó en el Jordán, si ya sabía que el Mesías había llegado, ya Juan tenía que haber parado lo que tenía que estar haciendo. Pero Juan no, Juan siguió evangelizando. Ya no era tiempo de que Juan en ese momento evangelizara porque ya había llegado el Mesías. Entonces Juan necesitaba callar su voz para que la voz de Cristo saliera adelante. Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchos ministerios. Necesita que se calle la voz del ministerio, necesita que se calle la voz de los grandes hombres que han hecho emporios, para que entonces ahora la voz de Cristo pueda ser dada a conocer. Entonces, por eso cuando Jesús escucha que Juan fue encarcelado, es cuando él se dispone a ir a Galilea, porque ya en esos momentos iba a ser revelado Jesucristo a través de todo su caminar. Podemos ver aquí también que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar de Galilea más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Allí podemos ver que al ver la luz, la muerte se tiene que separar, porque la luz es una manifestación de un ambiente de vida. Cuando yo, que camino en Cristo, me establezco en Cristo, camino a un ambiente, vamos a poner el caso, Biusi está en tinieblas, Biusi todavía no ve muchas cosas a nivel del Espíritu Santo, entonces yo llego al lado de Biusi, y la manifestación de Cristo que está en mí trae luz sobre la vida de Biusi. Un pueblo, una persona representada como pueblo, ve la luz, no la luz de Amanda, la luz de Cristo, que es el que está y que es el que viene, es el portador de la luz. Entonces ese ambiente de tinieblas que hay en ella reconoce la luz. Y en muchos casos, a nivel de la conversación, va a sentirse confrontada por la luz que emana de parte del Espíritu en mí. Así nos pasa con muchas personas. Yo creo que a ti te ha pasado en muchos ambientes a los cuales tú te has acercado. Cuando Cristo ha tomado conquistas en tu vida, esas manifestaciones de esas conquistas, que tú te acercas a personas que no tienen el entendimiento, esa luz está viendo manifestada a través de la persona. Entonces la persona que está en tinieblas ve gran luz a través del Cristo y de las áreas de conquista que han sido establecidas en tu vida por Jesús, por el Espíritu Santo. Vamos en la segunda parte, entonces, en lo que es esta primera parte, hay cuando la luz se establece en un ambiente de oscuridad o de muerte, ¿qué hay? Produce arrepentimiento en la persona. Si realmente esa persona fue confrontada con la luz que ve. Si yo, y me ha pasado, o sea, y de hecho como experiencia lo podemos compartir, o sea, muchas veces cuando nos comenzamos, o no cuando comenzamos, cuando yo ya tenía áreas de conquista en la vida en la vida mía, conquistas por Cristo, con Biusi o con América o con otras cuantas, cuando hablamos de determinadas cosas, ellas se sentían confrontadas con cosas que yo decía, pero no fuera porque yo las decía, era porque Cristo las decía a través de mí. ¿Por qué? Porque en esas áreas había oscuridad en ellas. Hoy en día ya han alcanzado la luz porque ya han podido, así como los discípulos, caminar al lado del maestro, y el maestro se les ha revelado, pero en su momento fueron confrontadas por esa luz. Eso mismo sucedió en la región de Galicia cuando Jesús llega y fue confrontado. Aquí, a través de todo este evangelio, como empresarios vamos a ser confrontados con muchas áreas de nuestra vida. La otra cosa que vemos en Galilea es donde nacen los primeros discípulos. ¿Y cuál es la característica aquí? En el caso de Simón Pedro, en el caso de Andrés, en el caso de ¿cómo se llama? De Jacob. ¿Sí? Jacob. Andrés,
Pedro, Santiago y Juan, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Pedro y de Santiago, ellos eran pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, perdón. Ellos, su práctica era la pescadería. Ellos tomaban pescado, salían y vendían, y ese era su nivel de comercio, eran sus negocios. Pero cuando Jesús llega, ¿qué le dice a ellos? O sea, cuando se le presenta a Pedro, en el famoso tiempo en que Pedro estaba pescando, que había pescado toda la noche y que pescaba, y supongo que esa pesca que tenía Pedro de toda la noche obedecía que él tenía que pagar deudas y que tenía que obviamente cumplir con responsabilidades, entregarle a proveedores, entregarle a qué sé yo, y necesitaba estar pescando y hacer su trabajo para poder alcanzar esa pesca. Pero él se encuentra con que justo ese día en el que iba a ser llamado y su vida iba a comenzar a una transformación, yo no me imagino qué tipo de deudas o qué tipo de cosas llevaba Pedro ahí, pero yo me imagino la frustración que pudo haber tenido Pedro cuando no logró pescar, y cuando el maestro se le presenta y se sube a la barca y le dice, echa tu red, después de haber él estado pescando toda la noche. Es como poder decir hoy en día, Señor, pero yo he hecho tantos negocios, pero en estos momentos tal vez llevo 3 o 4 negocios que no me salen, y no me salen como yo quisiera que me salieran. Y en estos momentos estoy en deuda, en estos momentos debo 20,000 cosas, debo proveedores, Pero el Señor en estos momentos te dice, ¿sabes qué? Si tú confías en mí, deja todo lo que te estás haciendo y ven y sígueme. Pero Señor, ¿yo cómo te voy a seguir? Calcule lo que pudo haber pasado en la vida de Pedro. ¿Yo cómo te voy a seguir? Si yo estaba pescando toda la noche es porque necesito esos pescados para poder ir a entregar lo que tengo que entregar. Y aunque el Señor lo sabía, el Señor estaba confrontando a Pedro con una decisión que venía desde su corazón. Porque el Señor iba a suplir. De hecho, él le dijo, toma la red y tírala. Yo sé que en estos momentos tienes necesidad, toma la red y tira. Pero ¿cómo la voy a botar si toda la noche he estado en esta, si yo no he recogido ningún pescado? Pero el Señor le dice, si tú crees en mi palabra, haz lo que yo te estoy diciendo y te vas a dar cuenta. Y creo que esa sería la última pesca que en ese momento él haría, porque es cuando el Señor le dice, ahora yo quiero que dejes la pesca y vengas a ser pescador de hombres. Y yo creo que como empresarios eso es algo que necesitamos aprender a saber qué es ir en pos de Jesús. Porque muchas veces como empresarios queremos seguir haciendo las cosas de los negocios a través de nuestra manera. Y queremos seguir a Jesús, pero queremos hacer las cosas como nosotros queremos o creemos que deben ser hechas. Y nos falta someternos a su voz para poder decir, Señor, yo he pescado toda la noche, pero en estos momentos, en esos momentos que tú me has dado una gran pesca, que yo la ofrezco para poder entregar todo lo que tengo que entregar. Señor, yo quiero seguirte. Sí, yo quiero seguirte. Pero es que ¿cómo voy a dejar todos mis negocios ahorita? Yo quiero que tú te pares a pensar cuál fue el impacto que pudo haber tenido Pedro cuando el Señor le dijo, deja todo lo que tienes y ven y me sigues. Porque esa pesca que tú tienes ahí, yo te haré pescador de hombres. Y le decía, para ti es más importante ir a coger pescados que ir a predicar mi palabra para lo que yo tengo que hacer contigo. No quiere decir que sea tu caso, deja tu negocio, pero yo sé que a lo mejor el Padre te está diciendo que dejes cosas. No sé qué cosas te está diciendo como empresario que tienes que dejar. Pero sí estoy seguro que en estos momentos el Espíritu Santo te está diciendo, hay áreas que necesitas dejar de tu negocio para que puedas ir en pos de mí. Hay relaciones que necesitas dejar de tu negocio. Hay adicciones a las cuales estás expuesto en tu negocio. Hay manifestaciones que estás haciendo en tu negocio que tú crees que las estás haciendo bien, pero que no te dejan ir en pos de mí, no te dejan entregarte por completo. Y a través del tiempo nos vamos a dar cuenta
cómo como discípulos nosotros, que discípulo que es que se forme Cristo en mí. Discípulo no es nada menos. E amada, me permite, mesmo que às vezes nós estamos ansiando, porque já me passou por experiência, de que estou fazendo algo que não está obtendo resultado. E assim como eles estavam fazendo, atirando la red, não estavam sacando del pez, pero queriam seguir mesmo assim esse mesmo caminho. E muitas vezes nós, como empresários, estamos fazendo, não estamos obtendo resultado, pero seguimos en ese mismo punto. Sí, exactamente lo que dice Biusi. Hay momentos en que queremos estar haciendo lo mismo repetitivamente y no estamos viendo el resultado que deseamos ver. Pero eso puede suceder a que estamos tirando la red mal, estamos haciendo algo completamente diferente. Y hay algo que en estos días yo hablaba en una administración y yo decía, mira, algo que yo aprendí, te lo comparto porque yo lo aprendí. Tú puedes estar haciendo cosas tremendas y puedes estar diciendo que estás haciendo cosas para el Señor. Pero resulta que si esas cosas no van conforme a la semilla tuya, a la semilla que fue establecida dentro de tu vida para desarrollar, tú estás generando una obra de maldad. Ezequiel 28 dice, la multitud de tus contrataciones se halló en ti maldad. ¿Cuál es la maldad? ¿A qué obedece la maldad? La maldad obedece a que mi alma se contrata con cosas diferentes a las que realmente forman parte de mi semilla. Entonces yo comienzo a hacer cosas como la que decía Biusi. Hago algo repetitivamente, pero no me sale, no le veo el fruto que quiero tener, porque no estás haciendo, porque aunque estés haciendo lo mejor, no estás haciendo lo que debes hacer. Personalmente me pasó a mí. A mí me pasó aún en el proceso de ser discípulo, porque ser discípulo es caminar en pos de Cristo, pasar ese proceso de cruz y poder salir Cristo, dejar a Amanda, pero en ese proceso yo estaba llevando a cabo un negocio que yo entendía, porque ya claro, mi negocio se había pasado por la cruz, habían sido destiladas muchísimas cosas, o sea, el Señor me exigió que tenía que dejar muchas cosas, o sea, que tenía que dejarlo todo, para no decir más, todo, que tenía que dejar todo lo que yo estaba haciendo. Me llevó al punto de Pedro, deja todo para seguirme. Y yo tuve que dejar todo. Todo es todo, o sea, algún día a través de este transcurso les compartiré, pero yo tuve que dejarlo todo para poderlo seguir. Pero después de ese proceso comencé a hacer algo que yo entendía. Yo decía, bueno, no, pero es que esta parte obviamente tiene que ver con la parte social y comencé a desarrollar. Y tristemente duré 3 años hasta que vino un apóstol y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás haciendo tremendo. Es tremendo lo que te estás haciendo, pero sabes que no va conforme a tu semilla. Ese día que sucedió fue como que, como decimos los latinos, como lo decimos los colombianos, caí como pajarito en grama. Yo dije, ¿what? Y en ese momento tuve que pasar un proceso casi de 2 meses metida con el Espíritu en revelación, en ayuno. Yo decía, pero Señor, ¿cómo? Si yo salí de todas las cosas, yo pensé que estabas haciendo las cosas bien, y el Señor me dijo, tu alma estaba contratada con algo que era bueno, realmente era bueno, a mi reino le sirve, pero no es la semilla que yo te he dado a ti para que sigas adelante. Entonces fue, como dice el cuento, reencaucharme y poder decir, ¿sabes qué? El Señor me está llamando a esto y esto es lo que yo voy a hacer. Y comenzar, en pocas palabras, nuevamente de cero. Entonces hay momentos que estamos haciendo algo y no le vemos el fruto, pero si nosotros seguimos y no paramos, alguien tiene que venir a pararnos, porque el Señor ha determinado algo en nuestra vida. Dice, yo la quiero con un propósito, pero como ella no lo puede entender, entonces necesito mandarle a alguien para que ese alguien provoque en ella un cambio, provoque un estallido, provoque una bomba, que ella haga que venga mi espíritu para que mi espíritu le pueda hablar. Y entonces ella pueda escuchar y pueda encaminarse en lo que yo quiero que ella se encamine, en donde va a ver el fruto ahora, pero desde el reino, porque antes vio el fruto desde el mundo, o sea, vio tremendos frutos. Los que me conocen saben que fui muy exitosa en la parte del mundo, pero resulta que no era lo que el Señor quería. Entonces el Señor quería las cosas
que fueran conforme a sus códigos, no conforme a los míos. Entonces, básicamente dentro de esta primera parte que hemos enmarcado del Evangelio de Lucas, de Mateo, Mateo le habla, Jesucristo le habla a todo tipo de gentil. Dentro de esos gentiles estamos empresarios, dentro de esos gentiles estamos pastores, profetas, evangelistas, estamos pescadores, estamos empresarios en determinadas áreas, están empleados en administración, están empleados en contabilidad, están empleados en finanzas, qué sé yo, no sé cuál sea tu caso. Pero en estos momentos el Señor te está diciendo, vamos a empezar ahora un tiempo profundo para que tu vida comience a caminar en un tiempo de discipulado. Es decir, empecemos a limpiar todo lo que no hace a Cristo, para que entonces tú puedas empezar a producir y a entender desde los códigos del reino qué es lo que yo quiero que tú hagas como empresario. ¿Para qué? Para que manifiestes a Cristo en esa área, para que esa semilla el mundo la vea, para que te dé de comer a ti y tú, Cristo a través de ti, te dé de comer a ti y le pueda dar de comer a otro. Así es de que en esta primera parte que hablamos de lo que era Galilea, de lo que eran los galileos, vamos a dejarlos hasta este momento y vamos a continuar el próximo sábado. Vamos a profundizar un poquito más y espero que esta primera parte haya sido de luz para tu vida. Sería lindo que posteriormente puedas tú meterte con el Espíritu y si nos estás escuchando ahora o después los que nos estén escuchando ingresen, no van a llegar por casualidad a comenzar a escuchar esto. Yo sé que el Señor hay algo que les quiere traer como nos ha traído a nosotros. Y espero que sea luz para tu vida como cada día lo es para la nuestra. Así es de que te bendecimos. Si quieres conocer un poco más, si quieres entrar en comunicación con nosotros, bueno, básicamente algunos datos van a estar saliendo en el video para que puedas tener la información y de esa manera podamos entonces ahondar en las cosas que el Espíritu Santo tiene para tu vida y para la mía. Te bendecimos, que tengas una feliz tarde y paz del Señor.
decimos una vez más, recibe gloria, adoración, todo el poder, porque solo tú eres digno, Señor.